Al decir libro de la genealogía, quiere recordarte a Génesis y quiere decirte, hoy te voy a narrar la historia de una nueva creación. Una nueva creación a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. ¿Y quién es, hermanos, Jesucristo? Libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo. Este mismo título, Jesucristo, ya es una declaración acerca de la identidad del personaje central, Jesús el Cristo. Mateo aquí contundentemente le está comunicando a su audiencia que Jesús, el hijo de José y María, y cuyo nombre significa el Señor salva, es el Cristo. Para nosotros eso puede sonar ya básico, pero la declaración en este contexto que está haciendo Mateo a su audiencia es trascendental. Cristo es una palabra griega. ¿Qué significa Cristo, hermanos? Bueno, hermanos del discipulado y seminario, es examen. Sorpresa. ¿Qué significa Cristo? Fuerte, dígalo, sin pena. Mesías, muy bien. Otra palabra también, porque se acuerdan, Cristo en griego, Mesías, proviene del hebreo. ¿Y cuál es la traducción en español de ambas palabras? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían con los reyes, con los sacerdotes y los profetas? ¿Los qué? Muy bien, los ungían. Cristo significa Mesías o también ungido. Los judíos, por lo tanto, que estaban leyendo a Mateo, entendían bien lo que él estaba declarando aquí. En el antiguo pacto, algunas personas específicas eran ungidas con aceite en señalización de que habían sido apartados para un ministerio único, como el de sacerdote, como el de rey, como el de profeta. Pero observa que Mateo no está diciendo que Jesús es un Cristo. No, Él es el Cristo, al punto que lo combina con su nombre, Jesucristo. Mateo está afirmando aquí que Jesús era el Mesías prometido desde la antigüedad a Israel, cuyo ministerio, hermanos, era el cumplimiento de lo que apenas lograron apuntar los sacerdotes, profetas y reyes del antiguo pacto. Jesús, por ejemplo, si quieres anotarlo, es el verdadero y más grande sacerdote. El verdadero y más grande sacerdote, porque Él fue ungido para interceder ante Dios por nosotros y acercarnos a Él. No a través de sacrificios animales que no pueden quitar el pecado, sino que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Él se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y Hebreos 7:27 dice que Él no necesita, como aquellos sumos sacerdotes del antiguo pacto, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando Él, ¿qué hizo? Se ofreció. ¿Listo? Número 2. Jesús es el verdadero y más grande profeta. No solo el verdadero y más grande sacerdote. Él también es el verdadero y más grande profeta. Ungido no solo, escúchame bien, no solo para hablar de parte de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios encarnada, que nos revela a plenitud quién es el Padre, su plan de salvación y su perfecta voluntad para nuestra vida. Dice Juan, capítulo 1. ¿Ya estás ahí, Dana? Juan 1 al 2. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra. Entonces, es más grande que un profeta. Sin duda es un profeta porque nos habla de parte de Dios, pero es más grande que un profeta. Él es el profeta, porque Él es la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 14?
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, a través de Él podemos contemplar una definición exacta, una revelación exacta de quién es Dios. Los profetas hablaban de parte de Dios. Hermanos, pero Cristo es Dios hecho carne. Versículo 17 de Juan 1 también. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dice la versión 60, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gracia, la verdad. Conocimos plenamente a Dios. Entonces, Jesús es no un Cristo, Él es el Cristo, al que los sacerdotes apuntaban, al que los profetas apuntaban, pero también, tercera y última cosa, Jesús es el más grande y verdadero Rey, ungido para gobernar, no solo de manera temporal y externa con un grupo de personas, sino de manera eterna y real en cada corazón de aquellos súbditos que depositan su confianza en Él, reconociendo que solo Él es el Rey justo y veraz y por lo tanto digno del título que le ha sido dado por el Padre. Como dice Apocalipsis 19:16, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Comentario aquí. Fíjate lo que acabo de decir, no solo de manera temporal y externa en un grupo de personas, porque pasa, ¿no? O sea, puede haber un reino, pero no todos reconocen al personaje como rey. Puede haber un gobierno, pero no todos están sujetos a ese gobierno. Pero en el caso del reino de Cristo, hermanos, en el corazón de sus súbditos, Él reina plena y verdaderamente. ¿Cuántos de aquí dicen, Señor, yo soy tu siervo? Señor, para mí es un deleite que tú reines en mi vida. Señor, si yo desearía algo es que tú gobernaras cada parte de mi ser. Pero esta declaración de Jesús como el Mesías que hace Mateo aquí no está fundada sobre mera especulación o fanatismo. Y hoy lo que quiero hacer es que tú puedas ver que el decir que Jesús es el Cristo no está fundada esa declaración sobre mera especulación o fanatismo. Este hombre, Mateo, tiene pruebas contundentes para corroborar la identidad del Señor. Él nos va a mostrar a continuación que Jesús puede ser llamado el Cristo debido a que, tal y como se profetizaba desde la antigüedad, su linaje lo respaldaba como el hijo de la promesa y el heredero al trono eterno de Yahweh. Él llama, observa, vuelve a Mateo 1:1, si te habías ido de ahí, vuelve. O acompáñame a leer una vez más Mateo 1:1. Él llama a Jesucristo, hijo de David, hijo de ¿quién? De Abraham. Esto es hermoso. Dos personajes importantes aquí en la historia de Israel y la narrativa bíblica. El primero que es mencionado, David, el rey conforme al corazón de Dios, y a quien Dios le prometió que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de su reino para siempre. Segundo que se menciona, Abraham. ¿Se acuerdan del canto de los niños? Nuestro Padre Abraham, el padre de la fe, y a quien Dios le prometió una descendencia, ¿te acuerdas? Tan numerosa como qué, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y en particular le prometió un descendiente a través de quien serían benditas todas las familias de la tierra. Lo que Mateo está haciendo aquí es sorprendente. Está trazando la genealogía de Jesús para mostrar que Él era un hijo, dice el texto, hijo de, o en otras palabras, un descendiente directo de estos hombres. Y que por lo tanto en su persona la promesa tanto del heredero al trono para David y de la simiente bendita Abraham se habían cumplido. Y sé que esto para algunos puede sonar insignificante y nada maravilloso, pero me gustaría hoy que me dieras unos minutos más de tu tiempo
para que a través de mi limitada manera de hablar, y ruego al Señor que a través del poder del Espíritu Santo me permitas mostrarte un panorama del plan de redención de Dios a través de los siglos de la historia de la humanidad, y así puedas contemplar conmigo la grandeza de este plan, la sabiduría de Dios a través del plan, su amor, su gracia, su perfección, y juntos podamos alabarle y gozarnos en él. Al principio de esta predicación yo te mencioné que aquí Mateo, en las primeras palabras de su evangelio, nos recuerda que a Dios le ha placido revelarse y tener comunión con el hombre, y que normalmente lo hace a través de promesas y pactos, siendo fiel cumplidor de todo lo que él promete. De manera explícita, entonces, en su declaración, Mateo muestra aquí el cumplimiento de dos promesas de Dios, una a David y la otra a Abraham. La pregunta que surge es, ¿acaso son dos promesas diferentes? Otra pregunta, ¿qué tienen que ver la una con la otra? ¿Desde cuándo Dios había prometido un descendiente rey y que bendeciría a todas las naciones? Para responder a estas preguntas, ¿a dónde creen que tenemos que ir? No, sin duda la Biblia, pero ¿qué parte de la Biblia? Sí, es al principio de la Escritura. Y para ser más específico, al principio, en la creación. Mira, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Él le dio, escucha bien, un mandamiento y una promesa de advertencia. Acompáñame, Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Si no eres muy diestro para buscar los textos, van a estar los textos en pantalla, porque nos vamos a ir rápido para poder darle paso al siguiente programa. Génesis 2, 16 al 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. La relación de Dios con el hombre dependía en este momento de su respuesta positiva o negativa ante este mandamiento. El pacto, la promesa, en un sentido era condicional. Si ellos obedecían, tendrían acceso, como lo muestra el siguiente capítulo de Génesis, al árbol de la vida y vivirían para siempre. Sin embargo, si ellos desobedecían, heredarían la muerte. ¿Sabemos lo que pasó? El hombre cayó, el hombre desobedeció y fue desterrado del paraíso, heredando para siempre la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Sin embargo, en medio del juicio, Dios hizo otra promesa, una promesa de redención. Él no mató al hombre inmediatamente, le dio un tiempo de vida para multiplicarse, porque había una promesa que cumplir. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, hablando de la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A pesar de que el hombre merecía morir inmediatamente después de haber comido del fruto prohibido en desobediencia al mandato del Señor, Dios fue misericordioso y le prometió que de la descendencia de Eva vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de esa serpiente, es decir, Satanás, representante de la maldad de este mundo. Y aunque ese descendiente de la mujer sufriría, dice que le mordería el talón, al final ese descendiente triunfaría para traer a este mundo una renovación del paraíso, donde no habría más pecado ni sus consecuencias como el dolor, la enfermedad y la muerte. ¿De qué trata lo que vemos más adelante? ¿Sabes de qué trata todo lo demás? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, así hasta Apocalipsis. ¿Sabes de qué trata la narrativa bíblica? Del cumplimiento de esta promesa. Pensemos en algunas historias. Caín y Abel, ¿te acuerdas? Dos hombres completamente distintos. Uno que le dio a Dios lo mejor,
una ofrenda, lo mejor de lo que tenía. ¿Se acuerdan? Y otro que dio a Dios solamente las obras. Uno que envidiaba al otro al punto que Caín mató a su hermano Abel. Y por un momento parece ser que la promesa de que el bien triunfaría sobre el mal no se cumpliría. Pero hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, versículos 25 al 26. Esto es hermoso. Génesis capítulo 4, versículos 25 al 26. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque ella dijo, Dios me ha dado otro ¿qué? Otro hijo. Interesante, pero en el hebreo es el mismo término que Dios usó para prometer el descendiente a Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios me ha dado otro hijo o otro simiente en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Versículo 26, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Nos, y por ese tiempo comenzaron los hombres ¿a qué? A invocar el nombre del Señor. Entonces no estaba todo perdido. La maldad no había triunfado sobre el bien totalmente. Dios, hermanos, tenía que cumplir su promesa. Ahora, ¿de quién proviene Set? Génesis lo puedes ver ahí, observar brevemente. Génesis capítulo 5, versículo 32. Encontramos como descendiente de Set a un hombre llamado Noé. En el tiempo de Noé, la tierra estaba llena de maldad, estaba corrompida, al punto que Dios dijo, voy a destruir la tierra y a sus habitantes por completo. Pero ¿te acuerdas? Dios había hecho una promesa. Y entonces Él proveyó un medio de salvación para preservar la vida en esta tierra. Preservó una familia. Incluso hizo una promesa, ¿te acuerdas? Génesis 9:11, Dios nunca más volvería a destruir la tierra con agua. ¿Sabes por qué? Porque la tierra ahora va a ser renovada. ¿Te suena cielos nuevos y tierra nueva? ¿Te das cuenta cómo todo está conectado? Pero una vez más la maldad hace su aparición porque Noé tiene 3 hijos, uno de ellos Cam, un perverso, ¿te acuerdas? Un malvado, vio la desnudez de su padre y se jactó de ello. Pero la promesa seguía vigente y tenemos a un descendiente de Noé llamado Sem. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Sem? Génesis 9:26 dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Hay una bendición hacia la descendencia de Sem. Y en Génesis capítulo 11 encontramos los descendientes de Sem. Génesis 11, observa el versículo 15, encontramos a Eber. ¿Te suena? Eber, hebreos. Como descendiente en el versículo 26 de Sem también está Taré. ¿Y de quién es padre Taré según ese mismo versículo? Padre de Abraham. Entonces aquí, o a partir de aquí, la narrativa bíblica se centra en una sola familia. Un hombre al que Dios lo llama y comienza a hacerle promesas y comienza a bendecirlo. Y Dios hace un pacto con Abraham. Mira, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación, ¿cómo? Grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿este pacto era condicional o incondicional? Es decir, ¿Abraham tenía que hacer algo para que eso se cumpliera? ¿Dependía de algo que Abraham hiciera o dejara de hacer para que Dios cumpliera esa promesa? No. ¿Te acuerdas a diferencia de en el Edén con Adán?
Si obedeces vas a vivir, si desobedeces vas a morir. Este caso es distinto. Es una promesa incondicional, similar a la que hizo en el juicio con la serpiente. De tu descendencia vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y ahora le dice a Abraham, yo te voy a bendecir, voy a hacer tus generaciones múltiples y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿De qué trata lo siguiente? Una vez más, Dios cumpliendo su promesa. Dios ratifica, ¿te acuerdas los siguientes capítulos? Su pacto con Isaac, el pacto con Jacob, también llamado Israel, porque de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Entonces comienza un paréntesis. Porque Dios hace un pacto con una nación. Deuteronomio 28, mira, acompáñame. Dios hace un pacto con la nación de Israel. Mira este pacto. A partir del versículo 1, obsérvalo. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Este pacto es condicional o incondicional? Es condicional, porque mira lo que dice a partir del versículo 15. Y sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad. 17, maldita será tu canasta. 18, maldito el fruto de tu vientre. 19, maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Es un pacto condicional con la nación de Israel. Un pacto o una promesa muy similar como la que Dios hizo con Adán en el huerto del Edén. Si obedeces, ¿vas a qué? Vas a vivir. Si desobedeces, ¿vas a qué? Vas a morir. Ahora, lo sabemos, Adán falló, desobedeció y heredó la muerte. Israel, ¿qué fue lo que pasó con Israel? Dios hace un pacto con ellos en el monte. Dios le da su ley. ¿Y qué hace Israel inmediatamente? Se crea un becerro de oro y comienza a adorarlo. ¿Qué merecía en ese momento Israel? La muerte. Mira, acompáñame rápido a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Israel merece la muerte. Dios va a destruir la nación de Israel en ese momento a causa de su pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí me vas a ayudar a conectar, me vas a ayudar a entender cómo se conectan los pactos de Abraham con Isaac y Jacob hacia Israel. Éxodo capítulo 32, a partir del versículo 9, el Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Eso era lo que ellos merecían porque estaban bajo un pacto sinaítico condicional. Versículo 11, entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Y observa, subraya el versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. ¿A qué pacto, hermanos, Moisés acude para interceder con el pueblo? No al pacto sinaítico o mosaico, porque bajo ese pacto lo que ellos merecían, ¿qué era? Morir. Él acude para interceder por el pueblo al pacto incondicional que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios hizo una promesa, hermanos, desde Adán: un descendiente que vencerá la maldad.
Abraham, a través de ti un descendiente que bendecirá a todas las familias de la tierra. Él juró por sí mismo y él cumpliría esa promesa. Y de esa manera se desenvuelve la historia de Israel, un pueblo rebelde. Y sin embargo Dios muestra una y otra vez su misericordia. ¿Por qué? Por el pacto que había hecho con Abraham, incondicional. Ellos, sin embargo, desistían de reconocer a Dios como el rey de sus vidas. Aunque más adelante en Josué heredan la tierra, ellos persisten en su iniquidad. Y conforme al pacto que Dios había hecho con ellos, los entrega una y otra vez a sus enemigos. Y cuando ellos se arrepienten, conforme al pacto que Dios había hecho con Abraham, Dios extiende su misericordia hacia ellos. Y aunque estaban circuncidados, sus cuerpos, no había circuncisión en su corazón. Y aunque tenían la ley en sus manos, no la tenían en lo profundo de su alma. Uno de los clímax más grandes de su rebeldía fue pedir un rey, ¿te acuerdas? Como el de las otras naciones. Y resulta todo en un caos. Acuérdate la historia de Samuel. Hasta que Dios pone un rey conforme a su corazón. Y en la historia de David, David planea construir una casa para el Señor, pero Dios le responde que no será él quien le construya una casa, sino que Dios le construirá una casa a él y hace un pacto con él. Vamos a él, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 11 en adelante. Segundo de Samuel, capítulo 7, versos 11 en adelante. Vamos a leer desde la segunda parte del versículo 11. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente. ¿Qué crees? Misma palabra en el hebreo que Dios había hecho en la promesa desde Adán. Un descendiente, le dice a David, después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino, David, permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Pregunta, ¿mandamiento condicional o incondicional? Perdón, promesa condicional o incondicional. ¿Eh? Incondicional. No dependía de algo que David hiciera. Israel vive una época de oro con David, sin embargo, lo sabemos, falla, adultera, asesina, miente. Sus manos estaban manchadas de sangre. No podía edificar una casa al Señor y viene Salomón. Y algunos dicen, bueno, esto se pudo cumplir en Salomón. Pero no, porque Salomón también falló y porque Salomón, su reino no duró para siempre. Incluso el reino se divide, vienen más reyes, pero ninguno de los reyes o en ninguno de esos reyes se cumple esta promesa, porque también son reyes imperfectos y son reyes que perecen, ellos mueren y su reino no permanece para siempre. Sin embargo, a pesar de que David ya no está en vida, los profetas antes del exilio, durante el exilio y después del exilio siguen hablando de David como futuro rey de Israel. Más específicamente de un retoño que saldría de sus entrañas, de un renuevo, de una simiente. ¿Te acuerdas? Isaías, capítulo 11. Acompáñame, por favor. Hermano, ya se alargó. Hermanos, les estoy enseñando lo que les enseñaban a los hermanos del seminario en un año. En tratar de hacerlo en 40 minutos, pues es complicado, ¿no? Isaías capítulo 11, mira, entonces un retoño brotará ¿de dónde? Del tronco de Isaí. ¿Te acuerdas? Isaí, de donde provenía ¿quién? David.
Y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Retoño. En Isaías también 55, miren lo que Isaías llama a hacer al pueblo. Isaías capítulo 55, versículo 1 en adelante. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Acuérdense que el texto está en la pantalla, hermanos. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y uno diría, Señor, ¿por qué les dices esto? Si ellos están bajo el antiguo pacto y si quieren bendición tienen que obedecer. Sigue leyendo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. ¿Y a qué pacto, hermanos? Cita Isaías, las misericordias firmes ¿a quién? A David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ya David no vivía para este tiempo. Sin embargo, se sigue hablando de la promesa. ¿A quién? A David. Israel, sin embargo, persiste en su pecado y es desterrado de su tierra. La pregunta es, ¿se iba a perder la promesa? Porque podría pasar, porque, oye, va a venir de un descendiente de Abraham y de repente toda la tribu del norte desaparece. Los asirios vienen y los desaparecen de la faz de la tierra y solamente quedan prácticamente dos tribus o el reino de Judá del sur. Pero ¿te acuerdas que a través de Jacob Dios prometió que sería de Judá que vendría Silo, a quien se debía la obediencia de los pueblos? Dios preservando, hermanos, su promesa. Porque Él haría un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, acompáñame por favor. Jeremías capítulo 31, a partir del versículo 31 al 34. Jeremías 31, 31 en adelante. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. ¿Te acuerdas? El pacto sinaítico, mosaico. Haz esto y vivirás. Desobedece y vas a morir. Ellos quebrantaron una y otra vez ese pacto, como Adán. Israel también fracasó. Entonces es necesario, dice Dios, un nuevo pacto. ¿Y en qué consistirá ese pacto? Porque este es el pacto 33 que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Te das cuenta cómo todo está unido? Un descendiente que vencería la maldad. ¿Estás de acuerdo? Un descendiente a través del cual Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Un descendiente que se sentaría en el trono para reinar eternamente y verdaderamente en el corazón de las personas. Un descendiente, hermanos, que traería el perdón de nuestros pecados
y escribiría la ley del Señor en nuestro corazón. No, ya no me da tiempo, chispas, ya hasta me pasé, creo. Pero lee en tu casa el Salmo 78, es hermoso esto. El Salmo 78 te muestra cómo después de la infidelidad de Israel y de ser desterrado, ¿por qué Dios preserva a Judá? Por amor a David, dice el texto. Pero si entiendes eso a la luz del Nuevo Testamento, Dios preservó al reino del sur por amor a su Hijo Jesús, que vendría de la tribu de Judá, hermano. Porque donde Adán e Israel falló, vendría uno que sí cumpliría el pacto mosaico perfectamente. Uno que sería circuncidado al 8º día. Uno que crecería en los mandamientos de la Torá y los obedecería perfectamente. Que no tendría dioses ajenos delante del Señor Dios Todopoderoso. Que no adoraría imágenes. Que guardaría perfectamente el día de reposo, haciendo el bien a su prójimo. Que jamás tomaría el nombre del Señor su Dios en vano. Que a diferencia tuya y mía, él no mataría, no robaría, no codiciaría. Todo lo contrario, uno que amaría al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. ¿Sabes quién es ese uno? Jesucristo. Para que entonces el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con David, se pudiera extender a todos y cada uno de nosotros. Jesús, como dice Mateo 1:1, es el hijo de David, que trae, hermanos, el reino de Dios a esta tierra. No solo por el hecho de ser del linaje físico de David, sino porque realmente él es un hombre conforme al corazón de Dios. Él es el Hijo de Dios. Mateo 4, versículo 17, Jesús dijo: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Cristo, hermanos, ya reina. Reina, hermanos. El reino ya es un hecho, aunque no ha llegado a su consumación, y es lo que estamos esperando. Cristo va a regresar por segunda vez y el reino va a ser consumado y va a establecer su reino en esta tierra renovada eternamente y para siempre. Pero Cristo ya reina, ya tiene súbditos, ya hay personas que confesamos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante Él. Confesará que Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Así que si tú no te has arrepentido, el llamado es: arrepiéntete y cree en Cristo, porque el reino de Dios es ya una realidad presente. Él es el Hijo de David, el verdadero Hijo de Dios, en quien Él tiene complacencia. ¿Te acuerdas? Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque a diferencia de Adán, a diferencia de Israel, Él sí obedeció perfectamente a Dios. Pero ¿sabes a diferencia de quién también? A diferencia tuya y mía. Él es el segundo Adán, dice Romanos 5, versículos 12 en adelante. El que fue tentado en todo, ¿pero qué? Pero sin pecado. ¿Tú crees que es coincidencia las imágenes de la Biblia? El huerto del Edén y el huerto del Getsemaní. ¿Tú crees que es coincidencia? No. Hay gente, hermanos, tan todavía incrédula que creen que la Biblia es un libro cualquiera, hermanos. Más de 40 autores en distintos continentes, en diferentes épocas, algunos hasta con miles de años de distancia.
Y es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje nos apunta ¿a quién? A Cristo. ¿Quién pudo escribir algo así? Este es un libro divino. Huerto de Edén. El hombre fracasa a pesar de que tenía todas las bendiciones. Huerto de Getsemaní. El Hijo de Dios dice: Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es coincidencia, hermano. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Israel en el desierto, a causa de su pecado, tentando, negando a Dios, desobedeciendo a Dios, haciéndose un becerro de oro. El Hijo de Dios en el desierto, en ayuno, y diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es coincidencia, hermanos. Jesús es el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero y mejor Adán. Él es la simiente de Abraham. Mira, acompáñame, Gálatas capítulo 3. Ese descendiente a través del cual Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. No sé si lo estés viendo, pero este nuevo año 2025 podrías leer la Biblia a la luz de este panorama que te estoy diciendo y contemplar cómo Cristo es exaltado en cada parte de la Escritura. Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 7. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Te acuerdas del antiguo pacto? Nadie, hermanos, es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Lo que nosotros merecíamos era la muerte a causa de nuestro pecado. Pero versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga ¿de qué? De un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros no tengamos que recibir el castigo de esa maldición. Ahora todo lo contrario, hermanos. ¿Sabes qué vamos a heredar? La bendición que Dios prometió, escucha, desde Abraham. Hermano, ¿por qué dice eso? Si nosotros no somos judíos de nacimiento, si no somos el Israel étnico, pero somos el Israel de Dios, hermanos. Somos judíos espirituales. Linaje verdadero de Abraham somos. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. ¿Y quién es esa descendencia? No es Isaac, no es Jacob, no son los judíos de Israel, es, dice el texto, Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿qué somos, hermanos? Hijos de Dios y herederos según la promesa. Es que no sé por qué algunas personas no alcanzan a leer esto. Clarísimo, verso 27 al 29, la conclusión de Pablo: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Entonces no hay judío ni griego. Algunos siguen haciendo distinción. Ven a un judío y lo bendicen: ay, te bendigo, para que Dios me bendiga. No, hermanos, puede ser israelita étnico y descendiente físico de Abraham, pero no es heredero de las promesas a Abraham hasta que él ponga su confianza en Cristo. Y tú puedes ser más indio que la India María, como tu servidor, mexicano, así la sangre corriéndote, la sangre mexica por tus venas, pero si tú pones tu confianza en Cristo, tú vas a ser hijo de Abraham y heredero de todas esas promesas. Mediante Cristo, el verdadero descendiente, el verdadero hijo de Abraham, hijo de David e hijo de Dios.
No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto es increíble, porque entonces puedes leer las promesas que Dios dio a Abraham y decir, son mías también. Porque te digo algo, nosotros no vamos a heredar solo una tierra. Nosotros vamos a heredar toda la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Porque nosotros somos el Israel de Dios. El pueblo escogido de Dios, hermanos. No es que Israel haya sido desechado, es que las puertas del pueblo de Dios se abrieron, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio potestad Cristo para ser hechos hijos de Dios. No es que deseche Dios a Israel. No, hay judíos que han creído en Cristo. Es que las puertas, las tiendas de Israel se abrieron para recibir. Hace un momento leímos, ¿te acuerdas? Las promesas, vendrán gente de ¿qué? De otras naciones para adorar al Señor. El pueblo de Dios entonces ya no solo es de una nación. En ti serán benditas, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Todas las familias de la tierra. Por eso, hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 28, 19 al 20, id a todas las naciones y haced ¿qué? Discípulos. ¿Por qué? Porque le ha sido hecha potestad en donde, en el cielo y en la tierra. Porque Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Esta tierra le pertenece a Él y será renovada. Y todos aquellos que hayamos puesto nuestra confianza en Él, vamos a reinar con Él. No solo durante 1000 años, no, por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Perdón, hermanos, me emocioné. Es que eso es increíble. Adán falló, Israel falló, nosotros fallamos, pero Cristo no. Entonces te das cuenta cómo nuestra justificación, el ser declarados justos, no solamente viene desde el Nuevo Testamento y el nuevo pacto en su sangre. O sea, el nuevo pacto es donde se cumplen los pactos a David, el pacto a Abraham y el pacto a Adán. O sea, qué certeza tan grande podemos tener los cristianos, hermano, que Dios nos ama. Porque lo glorioso de esto, hermanos, es que en esta historia tan grande de redención ahora somos parte nosotros. Yo te pregunto a ti, o sea, si Dios ha cumplido todas estas promesas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿por qué piensas que Él va a fallarte? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes incredulidad? ¿Por qué le das en tu vida lugar a la ansiedad, a la depresión, a la amargura, a la tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan preocupado por tus afanes, por tu situación de salud, por tu situación de trabajo, por tu situación de empleo, por tus hijos, por tu familia? Hermanos, Dios tiene control de cada detalle de la historia de la humanidad. Él no se ha olvidado de ti. Él tiene presente, y más de tener presente cada detalle de tu vida, Él ha decretado todo detalle en tu vida. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Confía en Él, descansa en Él. Comparte las buenas nuevas de salvación. Dile al mundo que lo que vamos a recordar 24 y 25 de diciembre, lo que debemos recordar cada día de nuestra vida, es que, hermanos, Dios, pudiendo permitir que todos fuéramos a la condenación eterna, interrumpió en nuestra historia, enviando a su Hijo Jesús para vivir la vida que nosotros no podemos vivir y morir la muerte que nosotros merecemos morir a causa de nuestros pecados. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque así lo prometió a Adán, lo prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, y lo ha cumplido en cada uno de nosotros.
Qué Dios tan grande tenemos. Hermanos, he aquí el Hijo de la promesa, a través del cual nosotros somos hechos también hijos de Dios. Descansa en Él, descansa en sus promesas. Él tiene todo bajo control. Ámale, sírvele y adórale, porque Él es digno. ¿Creen que merece nuestra adoración? Demos una ofrenda de palmas a Dios porque Él es bueno. Padre, en esta hora te alabamos y te damos gracias por tan grande plan, Señor, de redención. ¿Quién como tú, mi Dios? No hay nadie. ¿Que a quién se le pudo haber ocurrido algo así tan extraordinario, tan asombroso, tan fenomenal? Solo a ti, mi Dios. Solo a ti. Padre, no permitas que nuestra incredulidad, nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestro amor por este mundo nos impida mirar lo grande de tu amor. Señor, si hay alguien de aquí que no ha depositado su confianza en ti, Señor, Padre, que hoy pueda arrepentirse de sus pecados, dejar atrás su vida de pecado, poner su mirada en ti y venir a ti, el único que puedes perdonar, porque tú lo puedes hacer, Señor, aún al más vil pecador. Que al ver lo que tú has hecho pueda recordar que tú no quieres la muerte del impío, sino que se arrepienta. Y aquellos que tenemos nuestra confianza en ti, Padre, no permitas que menospreciemos tu amor viviendo vidas de ingratitud. Todo lo contrario, que nuestra vida sea una vida continua de adoración, de alabanza a ti, porque tú eres digno, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra iniquidad. Gracias por tan grande amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias por traernos salvación y redención. Padre, que Cristo sea el centro de lo que hoy hacemos, de lo que mañana haremos, de lo que haremos a lo largo de la semana y a lo largo de nuestra vida. Padre, eres digno. Señor, nuestra confianza es que tú has aplastado la cabeza de la serpiente. Porque dice tu palabra que en la cruz tú despojaste, Señor, a tus enemigos. Principados, potestades, los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que has aplastado la cabeza de la serpiente y hoy podemos ser libres de la maldad de nuestro corazón para venir y servirte eternamente y para siempre. Gracias, Dios, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Padre, te rogamos que lo que vamos a hacer a continuación, tiempo de ofrenda, tiempo del programa, el tiempo de comunión, sea agradable a tus ojos, Señor, y podamos siempre rendir nuestra vida en adoración a ti. Gracias, mi Dios, por todas las cosas. Es en Jesús que oramos. Amén y amén.